¿dioses o asesinos? Así podríamos titular el mensaje de hoy. ¿Dioses o asesinos? Si te pregunto qué prefieres, me vas a decir, bueno, explícate un poco más, porque elegir así la A o la B rápido sin explicar, pues es como que no es fácil, ¿no? Pero vamos a leer un pasaje y vamos a explicar por qué. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Estamos en la vida de Pablo, cuando ya ha sido apresado, cuando está camino de Roma, porque si os acordáis, él había pedido que directamente el César fuese el que juzgase su caso, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo está de aquí para allá, de un barco a otro, uno que naufraga, otro que para aquí, otro que para allá, y con todas las penurias que pasan en este viaje. Y Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, el que está narrando la situación, dice, una vez a salvo, después del naufragio del barco, dice, una vez a salvo, supimos que la isla donde estábamos se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos, y como estaba lloviendo y hacía mucho frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Eran gente cariñosa, ¿no? Eran gente que sin conocer de nada, los que venían de un naufragio, de repente les dicen, venid, acercaros, hay fuego aquí. Incluso habla de que uno de los principales hombres de esta isla, de Malta, no me acuerdo el nombre, perdóname, ya sabes que para mí los nombres no son mi fuerte, había sido el que les había tenido en su casa durante 3 días, les había agasajado con todo tipo de alimento. Eran buena gente, pero tenían un problema. Tenían el problema de que no tenían discernimiento, de que no sabían leer lo que veían. Quizás porque no tenían una base espiritual sólida, y da lugar a lo que vamos a leer, ¿no? Y dice, Pablo había recogido un poco de leña seca. Sabes que Pablo no se dejaba nunca. Hechos 28, capítulo 28, versículos del 1 al 6. Hechos 28, del 1 al 6. Y dice, estábamos en que sabemos que Pablo siempre estaba trabajando, ¿no? Vemos en varios pasajes de Hechos de los Apóstoles en los que dice que realizaba tiendas. Su labor era hacer tiendas y fabricaba tiendas y las vendían, ¿no? Incluso luego en las cartas que él escribe, dice, no fuimos nunca carga para ninguno de vosotros, sino que trabajé con mis propias manos, ¿verdad? Y después de esto, de ganarme el sustento, el mío, os predicaba y os enseñaba. Pues esa actitud estaba en Pablo, esa actitud de trabajar, de ser ayudador, de no dejarse tratar como si fuera el más importante de todos y que todo el mundo le hiciera las cosas. Y entonces dice que Pablo había recogido un poco de leña seca para echarlo a esa gran fogata. ¿Y sabes lo que sucedió? ¿Quién se acuerda lo que sucedió? Una serpiente, una víbora, ¿no? Dice que cuando estaba echando esa leña al fuego, me imagino que habría cogido un manojo, y cuando estaba echándolo al fuego, dice que una víbora salió huyendo del calor. En cuanto vio la víbora que el manojo donde ya estaba de leña iba a ser echado al fuego, salió corriendo. ¿Y qué pasó? Que le mordió a Pablo. Le muerde a Pablo. Y dice, al ver la víbora colgando de la mano de Pablo, los nativos, los malteses, se dijeron unos a otros, este hombre es sin duda un asesino. Este hombre es sin duda un asesino, porque aunque se ha salvado del naufragio del mar, la justicia divina no le deja vivir. Es como decir, este tío se ha librado, o sea, Dios le estaba... para ellos dicen la justicia divina, ¿no? La justicia divina estaba buscándole y Pablo se ha librado del mar, pero no se ha librado de la víbora. O sea, por fin la justicia divina lo ha encontrado. O sea, por mucho que quisiera escaparse, al final, ¿por qué? Porque este tío es un asesino. Este hombre es un asesino. La justicia divina al final no le deja vivir. Hasta aquí la primera parte, en la que se juzga
a Pablo, no en un juicio, sino en un foro de amigos, en un foro de normal y corriente, al lado de una fogata, de que Pablo es un asesino. Pero continúa la historia. Dice que Pablo sacudió la víbora en el fuego y que no sufrió daño ninguno. Todos estaban esperando que Pablo se hinchara, el veneno de la víbora que recorriera su cuerpo y se hinchara, o que cayera muerto de un momento a otro. Sabemos que el veneno de las víboras es muy, muy letal. Pero después de mucho esperar, yo imagino que estarían todos mirando a Pablo así, como diciendo, guau, a ver cuándo cae este. Y dice, todos estaban esperando a que se hinchara o que cayera muerto de un momento a otro, pero después de mucho esperar, viendo que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. ¿Cuánto tiempo, si alguien entiende de víboras, cuánto tiempo tardas en morir por una picadora de una víbora? ¿Alguien me lo puede buscar, porfa? Buscadme cuánto tiempo se tarda en morir de una picadora de una víbora. Por lo que veo, ninguno habéis muerto por una picadura de víbora, ¿no? Pues si no lo sabríais. Nosotros tuvimos una perra, Zara, una Fox Terrier. Estábamos en Santander cuando vivíamos allí y estábamos por el campo y empezó ella olió algo, empezó a buscar para aquí y para allá y la mordió una víbora en el hocico. Y estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Estuvo malísima, mucha fiebre. ¿Qué dice Internet? 90 minutos. Bueno, pues imagínate, 90 minutos viendo a Pablo, mirando a Pablo, a ver si se hincha, a ver si se pone a temblar, a ver si le caen sudores, a ver si de pronto le agarra la chiripiorca y empieza aquí a... 90 minutos tardaron en pensar que Pablo era un asesino y cambiaron en pensar a que Pablo era Dios. En 90 minutos, qué rápido, qué fácil es condenar a alguien o exalzarle. Cambiar de no vale para nada, cuidado con este, cuidadito, a de repente, wow, es un Dios. Es un Dios. Qué fácil, es muy fácil, ¿a que sí? Yo cuando leía esto me daba cuenta y decía, ¿cómo Pablo gestionaría este asunto? Porque muy tonto hay que ser para estar en un lugar donde se está diciendo de ti que eres un asesino, aunque no te lo digan a la cara, pero se puede notar, ¿no? Es como, cuidado, ¿no? Cuidado con Eva, que me dijeron que... Entonces, aunque no se lo digas, pero se nota, se siente, se palpa, se saborea en el ambiente, ¿no? La situación. Cuando se dice se corta el ambiente, ¿cómo Pablo gestionaría este asunto? ¿Estás pensando en ello? ¿Cómo Pablo gestionaría este asunto? Yo creo que hay que ser muy maduro para gestionar esto. Para que una palabra en contra tuya no te hunda, que no oigas en tu cabeza tocado y hundido, como cuando se juega a los barcos, ¿no? B2, tocado, hundido. A de repente estar en el otro lado y sentirte que eres Dios. Qué frágiles somos. Qué frágiles somos. Y yo me ponía a pensar en esto. Y fijaros, seguramente hay más puntos y a mí se me han escapado, no digo que no, pero he buscado varios puntos sobre esta situación. Uno, ¿qué les pasa a los malteses? ¿Qué le falta a los malteses? Les falta discernimiento espiritual. O sea, alguien que conoce la Biblia, de pronto no dice, pues Rachel es una asesina porque le van las cosas mal. Y de repente les van bien y, pues Rachel es una diosa. Espera, para. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué dice la Biblia que somos? ¿Sabéis dónde quiero llegar, no? O sea, en este tipo de situaciones, como la de Pablo, en primer lugar tenemos que discernir quién es el que está juzgando, quién es el que está hablando, para hacerle caso o no hacerle caso, porque al final todo va a ir enfocado a nosotros. El mensaje va enfocado a nosotros, me voy a sentir herido, me voy a sentir tocado, me voy a sentir hundido, voy a hacer caso a lo que están diciendo. Espera, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo?
¿Lo está diciendo a alguien que tiene un peso espiritual en mi vida? ¿Lo está diciendo un hermano? Si es un hermano que está sano, un hermano al que se le reconoce como un hombre, una mujer coherente. ¿O lo está diciendo alguien de la calle que no conoce nada del Señor? Yo recuerdo hace años, salía de dejar a Aroña Nazaret del colegio, y en aquella época estábamos yendo a una casa de unos chicos, a un tipo célula, digamos, ¿no? Estábamos yendo a la casa de unos chicos a compartirles el Evangelio. Se suponía que ella conocía al Señor y la pareja no. Y bueno, les conocimos, empezamos a hablar y salió la oportunidad de ir a compartir el Evangelio. La idea era pues, que ella se pusiera a bien con el Señor, puesto que su relación sentimental no era la correcta, estaba viviendo con este hombre, y que el hombre pudiera experimentar a Dios, el perdón del Señor, ¿no? Ella se lo contó a gente del colegio, les conocimos en el colegio, ¿no? De los niños. Se lo contó a gente del colegio, y recuerdo por un momento que yo estaba saliendo y había un grupito de 3 papás ahí hablando, y de repente dice uno: sí, me ha dicho fulanita, el de los cristales, que es pastor o no sé qué, fíjate qué chorradas. ¿Me afectaría eso? ¿O me afectaría que alguien como María José, como Lupe, como Nina, como Sol, dijese: menudo pastor, qué chorradas? A ver, perdona, somos hermanos, nos congregamos en el mismo sitio, que me digas esto me da a entender que verdaderamente soy un pastor que dice chorradas. Pero que lo diga alguien, y perdonadme la palabra chorradas si a alguien le suena feo, ¿vale? Pero que te lo diga alguien de la calle que no sabe nada acerca de Dios, que te lo diga alguien de la calle que no ha experimentado nunca nada acerca de Dios, que no conoce la Biblia. ¿Me explico? Entonces, en primer lugar, yo imagino que Pablo, aunque escuchó esto, diría: a mí qué me importa lo que digan estos malteses. ¿Con quién tuve un encuentro? Yo tuve un encuentro personal con Jesús cuando iba camino de Damasco y me dijo: Pablo, qué duro te es dar coces contra el aguijón. Yo soy el Señor a quien tú persigues, me vas a servir. Y te voy a mostrar quién soy. Te quedas ciego. Y cuando vayas a Damasco, entonces allí alguien orará por ti. Y se te caerán escamas de los ojos. Y trataré contigo y te hablaré al pueblo en el que tienes que ir. Entonces, Pablo, aunque escuchase, que no lo sé, pero aunque escuchase estas palabras de los malteses, diría: a mí qué me importa si he sido justificado por la gracia de Jesucristo. No escuchó lo que los malteses le decían. Pero claro, luego cambia la situación. Sucede algo supuestamente milagroso. Bueno, perdón, digo supuestamente milagroso, no. Perdón, un milagro que Pablo es mordido por una víbora, que tiene que morir, sí o sí, o por lo menos pasar las canutas. Y de repente no le pasa nada. El hombre sigue allí. Y empiezan a decirle: es un Dios. Es un Dios. Me imagino que en el mismo momento Pablo pensaría igual: a mí qué más me da lo que digan estos malteses, si yo sé que Dios es con el que me encontré en el camino, y no yo. Y la historia no termina ahí. Dice que después de todo esto, cuando van a casa de este hombre principal de la isla de Malta, que era dueño de muchas de las tierras, dice, había alguien enfermo en su casa. Pablo ora por él y se sana. Y cuando los malteses empiezan a ver esto, empiezan a traerle más personas. Empiezan a venir los enfermos de la isla. Y dice la Biblia que antes de partir, antes de zarpar de nuevo, Pablo oró y todos se sanaron. Si solamente por el hecho de una picadura la gente empezó a decir en 90 minutos: wow, es un Dios, ¿qué no dirían después de estar 3 días orando por gente y sanando enfermos? ¿Qué dirían de Pablo? ¿Qué dirían de Pablo? No es un Dios, es el Dios, ¿no? Este es lo más. Nunca hemos visto nada así. Hemos sacrificado nuestros hijos a dioses y no ha sucedido nada. Y de repente viene uno que con solamente poner sus manos y abrir su boca empiezan a suceder cosas. El título del mensaje al principio era otro. Había apuntado: gestionando la autoestima, gestionando el ego. Ayer le preguntaba a Nazaret, digo: Nazaret, ¿se puede tener ego bueno y ego malo? ¿No? ¿Es cierto o no? A veces decimos que el ego, es que este tío tiene mucho ego.
Mucho ego es el que va por ahí, así como el de Coca-Cola, ¿no? Ese que ahora, ¿de qué anuncio ese era el que hacía así, que sabía que volvía locas a las chicas? ¿De Cinzano, o de Coca-Cola, o de Martini, o yo qué sé qué anuncio? No sé. Claro, ahora sabemos una cosa. La que diga, no, 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 de Bitter Cash. Digo, ostras, ¿cómo veías el anuncio? ¿Sabes? Entonces, no respondáis, dejadlo ahí. Entonces, el asunto es que se puede tener el ego subido o el ego bajado, ¿no? Puedes tener toda tu estima, la estima que tú tienes de ti mismo, la puedes tener por las nubes de que eres un dios, o la puedes tener por los suelos de que eres un asesino. Pero ahora la pregunta es, si nosotros nos dejamos influenciar por todo lo que oímos de nosotros mismos, nunca vamos a estar en el lugar exacto donde Dios quiere que estemos. Estaremos arriba si me dicen que bien lo hiciste. Estaremos abajo si me dijeron que mal lo hice. Conozco un pastor, tuve una vez en las conferencias, había un pastor, no es que lo conozca. Este hombre nos compartía y nos decía, tengo una iglesia, un hombre americano, tengo una iglesia con unos 7, 8 mil o 10 mil miembros. Una macro iglesia, una super iglesia con lugares para miles de personas y tal. Y él siempre decía lo mismo. Él siempre decía, puedo predicar y venir la mitad de la iglesia y decirme, pastor, qué palabra tan poderosa tocó mi vida. Y dice, hasta que no llego a casa. Y mi esposa me dice, bien. O mi esposa lo dice mal, no me quedo tranquilo. Porque sé que es la única que me dice la verdad. Entonces, somos así. Dependemos normalmente de lo que nos digan. Qué bien la alabanza hoy. Wow, te da ánimo para venir el siguiente día tranquilo, con confianza, ¿verdad? Pero si me paso de ahí, empiezo a decir, hombre, normal. ¿Cómo lo voy a hacer mal? Entonces, empezamos a caer en ese error, empezamos a caer en ese superego y empezamos a dejar lo que somos, donde Dios nos puso, para empezar a creernos dioses. Para empezar a creernos dioses. Por ahí va el mensaje de hoy. Vamos a ver algunos versículos. Tengo apuntado, Pablo no se siente mal cuando hablan de él como un asesino. Y por otro lado, tampoco Pablo cambia su actitud a orgulloso cuando hablan de él como un Dios. ¿Qué piensas? Quizás Dios permitía que sucedieran cosas en la vida de Pablo como para mantenerle dependiente de él. Sus propios hermanos le azotaban, ¿verdad o mentira? Dice la palabra que varias veces recibió 39 azotes. La ley no permitía dar más de 40, por si acaso se pasaban. O sea, se pasaban haciendo demasiado daño a la persona que recibía los azotes. El apóstol Pablo dice que por varias veces había recibido 39 azotes. ¿Sabéis por qué daban 39 azotes? Hay dos cosas. Si le preguntamos a Lupe dirá una cosa y si me preguntáis a mí diré otra, que las dos son válidas, porque una vez hablando de esto lo cotejamos. Hay gente que dice que daban 40, en vez de 40 azotes, que era lo máximo que permitía la ley, daban 39. Por si acaso se equivocaban a la hora de contar 1, 2. Por si se han equivocado, no pasarse al 41, porque estarían rompiendo y yendo en contra de la ley de Dios, que como máximo permitía dar 40 azotes. Pero luego, por otro lado, a veces daban 39 azotes para que el que había sido azotado sintiera vergüenza de que no le habían dado los 40. No sé si me explico. ¿Me estoy explicando? Te hemos dado 40 azotes, que es lo que tenías que pagar. No eres ni digno de recibir 40, te vamos a dar 39. Entonces el apóstol Pablo había recibido azotamiento, le habían azotado, había estado preso, había tenido que escapar de ciudades colgado de una cesta de sus propias ciudades, de sus propios hermanos judíos. Le habían tratado de matar, le habían golpeado, le habían hecho... Bueno, hay un momento en el que dice que todo el mundo se agolpó encima de Pablo para golpearle toda la ciudad. Me pregunto, no lo sé. Quizás el Señor estaba permitiendo esto en la vida de Pablo porque en la manera tan poderosa que le estaba usando no se elevara al punto donde no debía. No sé si me explico. Quizás a veces el Señor permite cosas en nuestra vida que decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios nos dice, para que sigas siendo yo el rey y no tú. Puede ser. El otro día hablamos
con las chicas que se están preparando para el bautismo el viernes por la tarde, mientras estaban en Grijota, no, en Grijota no, por Zoom, ¿verdad? Mientras estaban por Zoom con la célula de Grijota, nosotros estábamos en el taller con Jimena y con Beneta y con Gaby, también estaba Nazaret, y iba yo, y hablábamos del ayuno. Y explicábamos qué era el ayuno. Y el ayuno no es pasar hambre y decirle a Dios, fíjate, Señor, cuánto hambre soy capaz de pasar por ti. No, no, no. El ayuno es dejar de comer para cuando sientes hambre decir, soy humano, estoy necesitado, soy limitado y Dios te necesito. Y Dios te necesito. Antiguamente se ponían lo que era el cilicio. Era un cinturón bien apretado de cuero normalmente o de un tipo rafia o gasa tipo saco, así algo duro, algo áspero, que lo que hacían era, lo impregnaban bien de cenizas frías, pero cenizas, piedras, se lo ataban fuerte para cada vez que caminaban le rozara. ¿Tú te das cuenta cuando un calcetín te roza en el pie? Que te has puesto un calcetín mal por la mañana y vas corriendo a todos los sitios y no tienes tiempo de pararte un momento y cambiártelo, y cuando llegas a casa por la noche tienes una rozadura, pues imagínate un cinturón bien ancho, bien apretado, lleno de esquirlas, lleno de piedras que cortan, lleno de... Cada vez que la persona que tenía ese cinturón puesto se movía, le generaba heridas, le generaba dolor, y se acordaba ¿de qué? De que era humano y que dependía de Dios. No era sentir dolor para quitar el pecado, no era sentir dolor para decir, oh, Dios, fíjate cuánto te amo, que soy capaz de... Como muchas doctrinas se han enseñado erróneas, ¿no? No. El tema era reconocer su humanidad y su dependencia y necesidad de Dios. Quizás el Señor estaba permitiendo esto en la vida de Pablo para que no se le fueran los humos, para que no se subieran. Tengo un cinturón, si quieres, Marcos. Tengo un cinturón de esos por ahí, que estás poniendo cara así de sorprendido. Si quieres te dejo uno. Bueno, ahora los cinturones son para ir a la moda. ¿Eh? O algunas chicas se compran cinturones anchos porque el vestido es corto, entonces se tapan un poco con un cinturón ancho. Antes eran para otra cosa los cinturones, antes eran para reconocerse humanos, finitos, necesitados de Dios, ¿verdad? Quizás haya podido pasar esto en la vida de Pablo, quizás pase esto en nuestras vidas, para que no nos pasemos de donde debemos. Y fijaros una cosa, qué fácil es, vuelvo a repetir, sentirse hundido porque alguien habla mal de ti. Qué fácil es sentirse endiosado porque alguien habla bien de ti. Y el problema no es ni quién habla bien ni quién habla mal. El problema es cómo nosotros aceptamos esas cosas. Te voy a decir una cosa, voy a aprovechar. Si te viene un hermano, alguien que te ama, alguien con el que tienes buena relación, alguien con el que tú reconoces que es un hermano y que he dicho antes, un hermano sano, ¿no? No alguien que va por ahí criticando y poniendo a bajar de un burro al resto. Te viene alguien y te dice algo que no te gusta. Quizás tenemos que escuchar. Porque la Biblia nos dice que nos pastoreemos los unos a los otros, que nos amonestemos los unos a los otros, también que nos animemos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy diciendo hoy no es si alguien te dice, oye, Aarón, eso no se debería de hacer. Ah, no, es que Carlos predicó el otro día que no tengo que escuchar las cosas que no me gustan. No estoy diciendo eso. Creo que me estoy explicando lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, vamos a ver situaciones. Fijaros en Herodes. Estamos de nuevo en Hechos 12, versículos 20 al 23. Herodes, dice, estaba irritado con los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de acuerdo para presentarse ante él. Lograron ganarse la buena voluntad de Blasto, un alto funcionario de la corte, y por medio de él pidieron paz porque Tiro y Sidón obtenían sus propias provisiones del país de Herodes. Era necesario que se arreglara la situación política entre Tiro, Sidón y Herodes, ¿verdad? Porque necesitaban comida, provisiones, habituallamiento. Dice, Herodes citó a los de Tiro y Sidón un día en el que, vestido de ceremonia, no se presentó así pues, como yo hoy con una camiseta, el tío se puso sus mejores galas, me imagino que laureles en la cabeza, ya sabes, estos romanos, ¿no? Como eran. Y dice, ocupó su asiento en el tribunal, y ocupó su lugar presidencial, y les dirigió un discurso.
Cuando terminó, la gente empezó a gritar a Herodes: este que habla no es un hombre, sino es un Dios. Y aquí hay una diferencia. De Pablo dijeron lo mismo, ¿no? ¿De Pablo dijeron que era un Dios los malteses? Sí, ¿no? De Herodes también lo dijeron. Pero Pablo no se dejó llevar por esas palabras y se sintió como un Dios. Se quedó allí delante de todos diciendo: gritad que soy un Dios, qué contento estoy con esto. ¿Verdad? Herodes sí. Dice que en aquel mismo momento un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios. ¿Y sabes cómo murió? ¿Cómo murió? Le comieron los gusanos. Dice que por no haber dado honor a Dios, Herodes se dejó adular. Herodes dejó que todo el mundo le pusiera en el lugar de un Dios. Dice que por causa de que Herodes no les paró los pies y les dijo: no, yo soy un humano más. No. ¿Qué pasó con Juan en el Apocalipsis? Juan se postró, ¿verdad? Cuando empieza a tener las revelaciones, Juan se postra. ¿Y qué le dice el ángel? No, levántate, porque yo soy un siervo igual que tú. No me adores. Levántate, no me adores. Yo soy un siervo igual que tú. Eso es lo que Herodes tenía que haber dicho. Yo no soy un Dios, yo soy un hombre. Sí, con un lugar, con un privilegio humano. No lo hizo. Y el Señor le castigó. Y murió comido por los gusanos. Te voy a decir una cosa: más le hubiera valido que le hubieran pegado un tiro que morir comido por los gusanos. Es tremendo. Qué fácil es dejarse adular. Qué fácil es caer en el orgullo. ¿Sabéis? Normalmente, cuando a los pastores les va bien en sus iglesias, normalmente hay 3 cosas que destruyen su ministerio. ¿Sabes cuál es? 1, dinero. No es lo mismo gestionar los diezmos, gestionar las ofrendas de una iglesia de 20, de 30 miembros que de una iglesia de 25.000. Al final uno dice: bueno, pues al final, venga, vamos a usar esto un poco para nosotros. Y oye, qué mejor que el pastor vaya con un buen coche, oye, o con un helicóptero para llegar antes a los sitios, oye, o un avión privado como tienen muchos. 1, el dinero. 2, la fama. La fama. Conocemos hombres y mujeres de Dios que han empezado bien, predicando palabra de Dios, pero claro, llega un momento que para que te inviten a todas las plataformas, para que te inviten a todas las conferencias, para que no se olviden de tal, tienes que tener revelaciones. Claro, presentarte allí y predicar que Pablo, el hombre, pues qué bien lo hizo, ¿no? Porque le mordió una serpiente y no se sintió asesino y tampoco se sintió Dios. Pues esto no es algo tan atractivo como para que te inviten a una conferencia internacional de apóstoles y profetas. Esto es un mensaje para una iglesia que necesitamos conocer la palabra y estar equilibrados. Claro, ¿qué ocurre? Para que te inviten a todos los eventos, ojo, no digo en todos los sitios, pero sí en muchos sitios, tienes que tener la última revelación. ¿Y qué ocurre con la última revelación? Que te lleva a decir muchas tonterías. Hemos oído tonterías, tonterías y tonterías, que nada tienen que ver con el Evangelio. Perdonadme lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Hemos oído predicar acerca de la teta de Dios. Perdóname para los que les molesten estas palabras, pero a la iglesia hay que hablarle claro. Hemos oído hablar de la teta de Dios. ¿Verdad o mentira, Eva? O sea, una persona predicando acerca de la teta de Dios. Sí, una teta, perdonadme, pero es que hay que decirlo. O sea, aunque no sea, ¿cómo se dice? Aunque no sea gracias. ¿Quién ha dicho eso? María José. Si con las mascarillas no se sabe quién lo dice. Aunque no sea políticamente correcto y a alguien le pueda parecer que desde un púlpito no se puede decir esto, pero hay que advertir a la iglesia. Hemos oído predicar de eso. Hemos oído predicar de personas que entraban en trance y que descendían al infierno para rescatar a sus familiares que habían fallecido sin conocer a Cristo, predicando y basándose en el que Jesús estuvo 3 días predicando el Evangelio a los espíritus cautivos. Hemos oído cada tontería. ¿Por qué? Por fama. Por fama.
Porque si no me presento delante de miles en una conferencia y digo lo último, no me van a volver a invitar. ¿Y cómo voy a vivir sin fama? Y tercera cosa que suele hacer caer a los pastores, hablo de hombres, las mujeres. Las mujeres. Las secretarias. Las secretarias. Nosotros por eso aquí tenemos secretario, para evitar problemas. Entonces, qué fácil es dejarse adular. Es muy fácil, ¿verdad? Pero fijaros lo que le pasó a Herodes. Le pasó lo mismo a Nabucodonosor, ¿verdad? Qué grande soy, qué gran rey, mi reino, gracias a mí. Y Dios le dijo, me vas a reconocer, amigo, me vas a confesar, vas a declarar a todo el mundo que yo soy el Señor. Todos conocemos la historia de Nabucodonosor, no me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero también es cierto que Dios habla bien de nosotros. Dios no es un Dios que nos quiere tener humilladitos, calladitos, avergonzados todo el día. No, no. Dios nos quiere tener en el lugar correcto. Ni tan hundidos como algunos que nos critiquen, ni tan altos como algunos que nos adulen y nos levanten. Dios quiere tenernos en el lugar correcto. Y vamos a ver una historia para esto. Josué. ¿Quién es Josué? Josué hereda el ministerio de Moisés, ¿verdad? Moisés muere antes de entrar en la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés, cógete a Josué y vamos a prepararle para que él lleve a los israelitas al lugar que yo os he prometido, a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, a la tierra donde fluye leche y miel. Y fíjate, ¿qué es lo que el Señor le dice a Josué? Estamos en Josué capítulo 3, versículo 7. Entonces el Señor dijo a Josué, a partir de hoy, este es Dios hablándole a Josué, te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Dios le dice a un hombre, en este caso Josué, cada vez, a partir de hoy, cada día, cada cosa que pase, es porque yo te estoy haciendo más importante ante los ojos de los israelitas. Venga, dime la verdad. Sol, o coger a alguien. Estás en Monzón de Campos, se te presenta el Señor y te dice, Sol, cada día te voy a hacer más importante ante los ojos de los monzoneros. ¿Cómo son? Monzoneros. Venga, dime la verdad. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría? Yo era pequeño, estaba en clase de religión y estaba el profesor de religión hablándonos acerca del día de Pentecostés, de cuando los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando lenguas de fuego se ponen en su cabeza, cuando empiezan a hablar. Oye, ¿tú sabes lo que yo deseé que me pasase eso? De verdad te lo digo, ¿eh? Yo creo que es la última vez que pensé en Dios, te soy sincero. A partir de ahí, los 12 años, los 13, los 14, los 15, los 16, los 17, los 18 y me convertí. Pero creo que fue la última vez que pensé en algo de Dios así cercano. Yo recuerdo cuando era pequeño hablar con mi hermana, que yo era un niño, en casa de mi abuela, y mi hermana decía, es que yo no creo en Dios, no puedo creer en Dios. Las preguntas que se hace un adolescente, ¿no? Yo era un niño y le decía, mira, te voy a decir una cosa que te va a convencer. La inocencia de un niño. Fíjate si Dios existe, que es capaz de hacer que una cosa cuadrada sea redonda, le decía yo, ¿no? Un poco la inocencia de un niño. Bueno, pues aquella inocencia se me acabó, como a todos, que se nos acabó la inocencia, y dejé de pensar en Dios y empecé a pensar en mí mismo, en mis placeres, en mis cosas y en todo lo que a mí me apetecía. Creo, por lo menos que yo tenga conciencia del asunto, es que la última vez que pensé en Dios es cómo me gustaría a mí que me pasara lo que le pasaron a los apóstoles. Qué tíos más importantes. O sea, yo veía importancia en eso que había sucedido. Exclusividad. Yo no conocía a nadie que hablase en lenguas. Yo no conocía a nadie que hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo no conocía a nadie que de pronto algo espiritual hubiera sucedido de parte de Dios. ¿A quién no le agrada que Dios le visite y le diga, te voy a hacer importante ante los ojos de tus hermanos? ¿Sí o no?
Algunas veces hemos predicado, sobre todo Eduardo, acerca de la túnica de José. Que Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, te voy a hacer importante, te voy a usar para salvar a tu familia. Claro, tuvo que pasar las canutas. Pero ¿qué fue? ¿Por qué motivo fue? Si os acordáis las palabras de Eduardo, ¿por qué motivo fue que los hermanos de José le vendieron? Por envidia. ¿Pero por qué le tenían envidia? Entre otras cosas. La envidia es libre y no hace falta que hagas nada para que alguien te envidie o para que tú envidies a alguien. ¿Quién habló? Es que no. ¿Qué has dicho? Su padre le quería más que a él. Mientras los demás iban como unos zaparrastrosos, él iba con una túnica de colores maravillosa. Él tampoco fue muy inteligente, quizás, a la hora de gestionar este asunto. Y se le subió a la cabeza. Y se le subió a la cabeza. Pues esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué, cuento contigo. Moisés se quedó al otro lado porque le dije que no entraría a la tierra prometida, ni él, ni toda la generación de guerreros que salieron de Egipto. Pero cuento contigo, Josué, y te voy a hacer cada día más importante delante de tus hermanos israelitas. ¡Wow! Pero tenemos que leer el resto de cosas, claro. Si nos quedamos ahí, nos quedaríamos como yo con 12 años cuando quería que una lengua de fuego se pusiera en mi cabeza para ser más importante que mis compañeros del cole de religión, que no les pasaría nada. Y termina diciendo el Señor, así verán, Josué, que yo estoy contigo como estuve con Moisés. No se trataba de que Josué fuera importante. Lo que se trataba es de que Josué fuera un siervo. Lo que se trataba es de que Josué fuera un hombre que estuviera en el lugar exacto, en la escala, en el punto de la escala donde Dios le decía, ahí es donde tienes que estar, Josué. Pero yo estaré contigo, estaré contigo, te haré importante para que los demás vean que yo estoy moviendo los hilos, que soy yo el que se manifiesta. Y vamos a continuar. Fíjate, hay un momento después en el que vamos a saltar unos cuantos versículos en el que Josué les manda que vayan detrás del arca, ¿verdad? Como a 1 kilómetro de distancia, los sacerdotes delante con el arca, 1 kilómetro detrás el resto de gente, que dice la palabra que era la distancia de respeto que tenían que estar de la gente y la palabra y la presencia de Dios. Y entonces dice que ellos hicieron todo lo que Josué les mandó. Iban a cruzar y lo que sucede es que cuando pasa el arca con los sacerdotes, el agua que bajaba del río se detiene en un punto y los sacerdotes están en tierra seca y todo el resto del pueblo, miles de personas, pasan de nuevo por tierra seca. Y dice, hicieron estos, el pueblo, todo lo que Josué les mandó. Y dice también que tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, las llevaron hasta el campamento y allí las colocaron tal como el Señor le había dicho a Josué. Lo que estaban haciendo era obedecer a Josué. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se quedaron en medio del Jordán, mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Vuelve de nuevo a decir por medio de Josué, tal como les había ordenado Josué. Todo se hizo según Moisés se lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el arca del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río, dice, los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad y los de media tribu de Manasés. Pasaron armados e iban delante de los otros israelitas según Moisés les había mandado. Aquel día el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Hay un propósito detrás. Dios le está diciendo a Josué, te voy a respaldar. Escúchame, para decirle al pueblo lo que has de hacer. Ellos te van a respetar. Ellos van a saber que yo estoy detrás de ti. Te voy a hacer importante, pero no porque él fuera importante, sino porque le estaba respaldando yo soy. Estaba respaldando el Señor. Y era lo que el pueblo de Israel tenía que ver. Había un propósito en que Dios estaba exalzando a Josué. Y era que todos tenían que ver que Dios seguía dirigiendo a su pueblo. Entonces, el Señor dijo a Josué, ordena a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, que salga del Jordán.
Josué les ordenó que salieran, y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en sitio seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. El Señor tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Tenemos que estar equilibrados, ni hundidos, porque no vamos a dejar que el Señor cumpla su propósito. Tendremos una fe negativa, ni tampoco exalzados, porque ese es el lugar de Dios. Entonces, cuando nos digan no vales para nada, no lo creamos. Yo soy el primero que tiene que aprender esto. No lo creamos, porque Dios te está diciendo otra cosa, y es tengo propósitos contigo. Y cuando te digan, wow, no hay nadie como tú, que digamos, no me voy a dejar dorar la píldora, no me voy a dejar sobetear la oreja, porque en ese no hay nadie como tú, es solamente el Señor el que tiene que estar para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, la actitud de Pablo era más que correcta. Es Dios el que tiene que actuar, es Dios el que me está usando. Voy a estar en el lugar exacto, en el lugar perfecto. Y vamos a ver algo más. Fijaros lo que dice Isaías, capítulo 10. Dice, ¿pero acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? Cuando le decimos a Dios, quiero ser un instrumento en tus manos, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Y es, afílame, prepárame. Quiero estar listo para cuando tú quieras usarme, pero que yo sea el instrumento y que tú seas el que manejas. Y dice, ¿la sierra acaso más que el que la mueve? Es como si el bastón, que no es más que un palo, fuera el que moviera al hombre que lo lleva. El bastón es un apoyo, no es el que mueve al hombre. Por tanto, el Señor Todopoderoso va a dejar sin fuerzas a esos que son tan robustos. Cuando a veces Dios nos trata, ¿verdad? Cuando a veces Dios nos trata y estamos en la flor de nuestra vida, estamos en el mayor de los momentos de nuestra vida, vigorosos, fuertes. Por cierto, la próxima vez que nos digáis dónde ir a coger níscalos, que no sea así, que sea así, porque no, yo estaba roto. Ayer apuntando estos versículos me acordaba y digo, cuando yo estaba bien, que pateábamos todos los pinares, íbamos, veníamos, hacíamos, y ayer ya no podíamos más. Y dice, y hará el Señor que les arda el cuerpo con fuego de fiebre. Si nos escapamos para el otro lado, si nos exalzamos, si nos dejamos exalzar, el Señor nos va a tratar. Va a quitar nuestro vigor. Va a quitar nuestro vigor. Porque nos necesita, quiere usarnos. No somos imprescindibles, pero quiere usarnos. Pero hemos de estar en el lugar exacto. ¿Os acordáis? Creo que era Dalí el que decía que es necesario estar trabajando cuando la musa te visita. No dice la musa exactamente, dice otra palabra, la inspiración. Dice, sí, es necesaria la inspiración, lo que pasa es que cuando viene te tiene que pillar trabajando. Si no, pues ocurre lo mismo con el Señor. El Señor quiere usarnos, pero hemos de estar en el lugar exacto. Y cuando digo lugar exacto, digo de la escala de ego. Sabiendo que Él nos quiere usar, pero sabiendo que no somos nosotros los que somos imprescindibles, necesarios y casi dioses, ¿verdad? Palabras que destruyen o bien haciéndonos asesinos, o palabras que destruyen bien haciéndonos creer que somos dioses. Debemos de apoyarnos única y exclusivamente en las palabras y en los pensamientos de Dios para estar donde Dios quiere que estemos. Y fijaros lo que dice Apocalipsis, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así nos dice el Señor, ¿eh? No es que Dios quiera, como decíamos antes, no es que Dios quiera tenernos como unos tiradetes que no valemos para nada. No. Nos dice que nos está haciendo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Solamente le falta decir y capitán de la Guardia Civil. Reyes y sacerdotes. ¿Qué más quieres? Noemí, reina y sacerdotisa. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si es que no necesitamos más. Así nos dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y son siempre pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Y fijaros lo que dice Isaías 10, de nuevo. En aquel tiempo, los pocos que hayan quedado de Israel
aquellos del pueblo de Jacob que se hayan salvado no volverán a apoyarse más en lo que les destruyó, sino que se apoyarán firmemente en el Señor, en el Dios Santo de Israel. Según lo que estamos viendo hoy, ¿qué es lo que nos puede destruir? Palabras. Palabras, ¿no? Palabras. En aquel tiempo, no volveremos a apoyarnos más en aquello que nos destruyó, en la crítica o en la exaltación, sino debemos de apoyarnos en lo que el Señor dice de nosotros. Somos sus hijos, que hemos sido perdonados, que tiene un propósito para con nosotros, que tiene planes para cada uno de nosotros, que tiene planes que cumplir, que quiere que seamos copartícipes con Él. Mayores cosas que estas haréis. ¿Os acordáis de que os maravilláis? Si mayores cosas que estas haréis. Pero no tenemos que estar apoyados en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias palabras, porque normalmente dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Qué fácil es destruir un corazón. Tenemos una clienta. Está empezando un nuevo negocio. Luego os digo cuál, a Rachel le va a gustar mucho. Tenemos una clienta, vino el otro día por el taller y nosotros la conocemos porque antes tenía otro negocio junto con su esposo. Y no contó mucho, pero nos contó lo justo. Y nos contó que se había separado porque su esposo le hacía sentir poco más que un emoticono de WhatsApp. Ese emoticono que es así triangular, marrón, con dos ojos, una boca y sale una mosca, ¿no? Poco más que eso. Y nos decía la mujer casi con los ojos llorosos, tengo que empezar un nuevo negocio porque ¿dónde voy a ir con mi edad? Voy a empezar un nuevo negocio, pero no sé si voy a ser capaz. Porque mis maridos se encargó siempre de decirme que no era capaz de hacer nada. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti, pero no te apoyes más en lo que te destruyó. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y sé instrumento en mis manos. Así que tenemos que aprender a manejar estas cosas. A algunos nos afectan más que a otros. Yo me maravillo de las personas que reciben una crítica y no les afecta y no les molesta. De verdad, me maravillo. No sé si es que pasan o es que han aprendido a manejar las situaciones. No lo sé. Pero es cierto. Es cierto. Es cierto. Y acordémonos detrás de quién está todo esto. Lo que destruye, tanto sea por falta de ánimo como por sobrepasarse en ánimo. Todo lo que destruye viene de parte de Satanás. Es así de claro. Así que estando cerca de Dios, sabemos que estamos en el lugar exacto, en el lugar correcto. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias que tu palabra es tan inspiradora, tan maravillosa, está viva, así dice, Señor, palabra viva y eficaz, que discierne los pensamientos, los sentimientos, que divide el ser, el interior, el alma del ser humano, de lo que son sentimientos, de lo que es verdad, Señor. Y en esta mañana queremos que se quede en nuestro corazón única y exclusivamente tu verdad. Única y exclusivamente aquello que nos hace madurar, que nos hace crecer, que nos hace ir hacia adelante en ti, Señor. Ayúdanos cuando recibimos críticas a saber, Dios mío, que no vienen de ti, salvo que sea una exhortación, algo que realmente tengamos que escuchar, basado en la palabra y basado en el amor, no en los sentimientos de alguien que no conoce, que no sabe, como los malteses. Por otro lado, Señor, ayúdanos también a cuando suceden cosas y la gente pone sus ojos en nosotros, a apartarnos en el momento adecuado, como hizo Juan el Bautista, Dios. Él tenía a sus discípulos que le seguían, pero cuando tú apareciste, él se apartó para que todos te siguieran a ti. Él sabía que tú eras mayor que él. Él sabía que tú eras Dios y él no.
y se apartó en el momento exacto. Y aún así, terminó siendo decapitado, terminó siendo muerto, terminó mártir. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, ayúdanos a saber quiénes somos, ayúdanos a saber dónde nos quieres. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón madure, a que nuestros sentimientos se alineen, estén alineados con tu palabra, Señor, para no ser de doble ánimo, como dice tu palabra, Señor, para no ser de doble ánimo. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor? Pero gracias que tu palabra nos habla y gracias que tu palabra nos lleva a los lugares donde quieres pastorearnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.